Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí estamos en un nuevo fanfic del universo de Hazbin Hotel. Espero que les guste. El fic se titula El peso de la tormenta. Se centra de cómo un dios de tierras extranjeras se entera de la muerte de Adán. Lo que ya es curioso, porque él estuvo cuando él murió ya hace miles de años. Bueno, él ahora va a buscar sus respuestas. Espero que les guste. Cualquier recomendación las estaré leyendo. El peso de la tormenta. Un día tormentoso en el infierno. Sinopsis. Terremotos y truenos. El nuevo hotel tiembla. El corazón de un dios de la tormenta sufre. Toda la ciudad de Pentagram experimentó algún tipo de sensación positiva con el fin de los exterminios. Los pecadores se sintieron a gusto, un hotel se volvió más feliz y una princesa del infierno sonrió. Sin embargo, la pérdida de una vida impactó a un dios extranjero de la manera más inesperada. Un amigo, a quien nunca supo que seguía vivo, fue privado de su vida después de la muerte. Mejorar constantemente había sido el lema en torno al cual construyó su vida inmortal. Pero las viejas costumbres tienen su utilidad, y se debe realizar un pago por sangre. Kratom. El trueno en los cielos sobre el anillo del orgullo era prominente. Aunque para los residentes de la ciudad pentagrama no era un trueno normal, las nubes eran de un simple color negro y gris turbio, en lugar del habitual verde neón y rojo enfermizo. La lluvia que caía no era ácida, tóxica ni quemaba a las personas ni al paisaje, ya que caía inofensivamente al suelo. El olor a azufre y a piedra volcánica no era abrumador para los sentidos, sino que predominaba el olor constante a relámpagos. El hecho de que fuera normal en un reino destructivo y ruinoso del infierno, lo hacía aún más anormal. Kratom. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa con la lluvia? Preguntó un pecador albatros sentado en el porche de un apartamento destartalado. Se quitó el sombrero tricornio de capitán de barco, extendió la mano y parpadeó al ver que su palma emplumada no se quemaba con lo que debería haber sido lluvia ácida. Tras salir de un callejón, un pecador vestido de vaquero con una calavera de vaca por cabeza se subió los pantalones de cuero sin trasero y se estremeció inquietantemente. Escupió al suelo y se abanicó con su sombrero de vaquero mientras contemplaba las nubes. Uf. Este tiempo. Algo no anda bien. Incluso un caníbal sin hogar en Cannibal Town hizo una pausa en su devorar el cadáver de su compañero de cuarto, contemplando la lluvia, bastante normal, con los ojos sin cuenca. Tarareó un instante antes de volver a desgarrar la jugosa yugular. Mientras todos los pecadores de Ciudad Pentagrama se maravillaban con confusión ante el inusual cambio climático, un hombre de la talla de un titán se puso en marcha. En silencio, sin ser oídos ni vistos. Sus enormes botas peludas caminaban sobre charcos, basura e incluso armas. Todo esto sin emitir el más mínimo sonido que se escuchara por encima del estruendo. Su cuerpo sobresalía fácilmente por encima de la mayoría de los pecadores, y su presencia se veía aún más realzada por la pesada capa de piel que lo cubría. Una cadena dorada con broches la sujetaba a su cuerpo, mientras que la capucha de cuero ocultaba su rostro. Detuvo su marcha y alzó la vista al cielo. Mantuvo la boca tensa y la mano izquierda ligeramente doblada por instinto. Aún así, dejó escapar un profundo suspiro. Durante todo ese tiempo se movió en silencio y sin que nadie a su alrededor se percatara de su presencia. A sus 229 años, había soportado mucho. Había visto el paraíso, había transformado la tierra indómita en un lugar habitable para sus hijos, y había soportado 2 veces una traición que probablemente habría matado a sus hijos 10 veces. Pero no era débil. Él no era de los que lloraban. Al menos no delante de sus hijos. Era un hombre que proveía y que superó cualquier injusticia de este mundo por aquellos a quienes quería. Por eso estaba sentado en una colina particularmente nublada, reflexionando sobre todo lo que había sucedido recientemente en su vida. El exilio de Caín y Aclima siguiéndole. La enfermedad de su hija Noria y su fallecimiento. Abel y Eva eligiendo. Instintivamente, se llevó una mano al pecho antes de exhalar. Su piel bronceada era mucho más oscura que en el Edén. Y su cuerpo estaba ahora endurecido por el trabajo en el campo y la casa en la tierra. ¿Cuánto tiempo? Pensó para sí mismo. ¿Cuánto tiempo hasta que me libere del crimen de amar demasiado? Papá. Parpadeó y se giró sorprendido, mientras su túnica de algodón amarilla y azul se sacudía ligeramente al oír la voz a sus espaldas. Detrás de él se encontraban sus hijos, los que aún le quedaban. Un hombre de 70 años, de tez morena impecable, ojos marrones brillantes y rastas plateadas que le llegaban hasta los hombros.
Vestía una túnica azul cobalto y un collar de lapislázuli. Una mujer joven de 64 años, de tez clara e impecable, ojos verde menta y cabello blanco recogido en una trenza adornada con flores. Vestía un vestido amarillo claro que le llegaba hasta las rodillas y sandalias toscas de piel de animal. Su tercer hijo y su tercera hija, Seth y Asura, parpadeó mientras los miraba. ¿Qué hacen ustedes aquí? Esto, a su vez, hizo que Seth parpadeara. Papá, llevas aquí 3 horas. ¿Qué? No, no lo he hecho. No podía ser. Claro que a veces se perdía en sus pensamientos, pero no estaba tan distraído. Balanceándose sobre las puntas de los pies, Asura puso las manos detrás de la espalda como solía hacer cuando estaba ansiosa. ¿Te perdiste la cena, papi? Una vez más, estas palabras lo dejaron atónito. Vamos. Ahora sé que me estás tomando el pelo. La cena es al atardecer. Enfatizó mientras se cruzaba de brazos. Ambos guardaron silencio, hasta que Seth señaló detrás de él. Instintivamente se dio la vuelta, solo para presenciar la puesta de sol. El sudor le corría por la cara mientras el cielo de tonalidad anaranjada se hacía de repente más visible para él, ahora que por fin prestaba atención. No presto atención. Mierda. Bien. Me habéis pillado. Exclamó con tono burlón, levantando las manos desde donde estaba sentado. Vuestro viejo está gruñón y enfurruñado, y hay que echarlo a pastar. Las risitas que escapaban de los labios de Asura eran una melodía comparable a la de los instrumentos de cuerda con los que jugaba en el pueblo. Papá, no. Estábamos preocupados por ti. Sonrió, se arrodilló y lo abrazó. En cambio, giró la cabeza y se cruzó de brazos. ¡No! Ya pasé mi mejor momento, y ustedes tienen que derribarme como a un toro agresivo. Porque, al parecer, soy un inútil, bromeó con descaro. No. Seth. ¡Ayuda! Necesitamos más poder de abrazo. Gritó, enterrando su rostro en el estómago de su padre. Para cuando Seth se sentó junto a ellos, los tres eran un desastre de risas y carcajadas. Chicos, ¿qué hice para merecer que estén pendientes de mí constantemente? Les preguntó mientras les revolvía el pelo a Seth y Asura. Apartándole la mano juguetonamente, Seth sonrió y, distraídamente, volvió a trenzar algunos de sus mechones de rastas. Bueno, eres un abuelo bastante bueno. Así que ahí lo tienes. Sí, la dinámica entre sus hijos y los hijos de estos le hizo sonreír. Me alegra que piense en eso. Hizo una pausa mientras observaba sus manos callosas y llenas de cicatrices. Su mirada se suavizó y su sonrisa se volvió un poco más forzada. Después de todo, no es que haya sido un padre tan bueno. El silencio que se instaló entre ellos fue abrumador. Seth frunció el ceño antes de sonreír con tristeza, imitando la mirada de su padre. Papá, fuiste un gran padre. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Ahora, abrazando el brazo de su padre, Asura asintió en señal de apoyo. Seth tiene razón, papá. Enos siempre quiere venir a tu cabaña. Mamá, quiero ver al abuelo. Mamá, ¿puedo ir a pescar con el abuelo? No quiero comer verduras, papá. El abuelo me deja comer carne de res en cada comida. Repitió como un loro. Esto finalmente le arrancó una risa genuina. No se equivoca. Yo haría eso. ¿Quién necesita verduras cuando puedes comer buena comida? Sonrió sin disculparse, solo para que su hija le tirara de la oreja. Jeje. Ay, papá. No estarás animando a mi hijo, mi amado Enos, a desobedecer a su madre, ¿verdad? Preguntó con una voz empalagosa, apretándole la oreja con fuerza. El dolor y la mirada intimidante en el rostro de Asura lo hicieron estremecerse y balbucear, buscando una respuesta que lo salvara de ser escuchado. Claro que no, cariño. Un niño siempre debe escuchar a su madre. Sobre todo cuando se trata de comer las verduras que ella cultiva, cosecha y prepara con tanto esfuerzo para la cena. Un instante de silencio bastó para que Asura le dedicara una sonrisa sincera. ¡Ay, qué amable eres, papá! Mientras tanto, se frotó la oreja con dolor antes de mirar a Seth. TCH. Recuérdale a Enos que no haga nada que pueda provocar que me maten tirándome de la oreja. Claro que sí, papá, rió Seth mientras le daba una palmadita en la espalda a su padre. ¿Qué dices? ¿Quieres volver con nosotros para que Enos escuche algunas de tus historias totalmente reales de cómo luchaste contra un tigre, un elefante y una ballena al mismo tiempo? Esto le valió una mirada fulminante del hombre mayor. Oye. Que seas demasiado joven para recordarlo no significa que no haya sucedido en absoluto, y entonces el cielo se partió por la mitad mientras un rayo quemaba la tierra a 1 milla de distancia. Dractón. ¿Qué demonios?
Gritó conmocionado mientras la tierra temblaba por el impacto. Inmediatamente, sus instintos se apoderaron de él y derribó a Asura, igualmente conmocionada, para protegerla de cualquier amenaza. Set. Gritó con determinación reflejada en su rostro. Su hijo no necesitó más palabras, pues se puso de pie al instante. Unas sencillas runas azules resplandecientes aparecieron frente a sus manos, y una cúpula azul arremolinada de magia arcaica los envolvió a los tres. Aunque sentían el temblor de la tierra, la barrera mística los protegía de las piedras, la tierra y los escombros que impactaban contra la cúpula. «Papá. ¿Qué está pasando?». Asura gritó asustada desde debajo de su padre, en posición acurrucada. «Set», preguntó, completamente concentrado en si el escudo resistiría. Por suerte para él, un gesto afirmativo de Set en la frente le tranquilizó. «El escudo resiste». «No sé qué está pasando, pero resiste», confirmó mientras el sudor le corría por la frente. Finalmente, el temblor de la tierra cesó. Varias piedras y rocas más impactaron contra el escudo de Set antes de que también se detuvieran. Los tres permanecieron sentados, conteniendo la respiración. La tierra estaba inmóvil, el temblor había cesado y el olor a nubes en llamas los envolvía con fuerza. Apenas se percató de que Set había retirado su escudo, pero no dudó en ayudar a Asura a levantarse. Un asentimiento de ella confirmó que estaba bien, a pesar de que se puso de pie con dificultad y se aferró inmediatamente a su esposo de cabello gris. «Papá». «¿Qué fue eso?», preguntó Set con los ojos muy abiertos. Sus ojos, con una sensibilidad mística, observaban el cielo, donde aún persistían los vestigios de algo antinatural. El cielo se cerró de nuevo, como cuando Asura remendó una de las túnicas desgarradas de Enos. Mientras tanto, su padre miraba fijamente el cielo amenazador. «No tengo ni idea», Set dijo secamente. Se le erizó el vello de los brazos y sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Su cuerpo le gritaba que corriera. Que huyera. Que escapara de la presencia divina que se cernía sobre él. La última vez que sintió tal poder abrumador ante su mera mortalidad. El recuerdo de un jardín que una vez estuvo perdido se desvaneció de su mente al ver humo que se extendía desde una milla de distancia, en el horizonte. A pesar de todos sus instintos, su mente se fortaleció. Avanzó con dificultad, pisando torpemente el terreno en ruinas de la colina. «¿Qué? Papá», gritó Set, intentando alcanzarlo. La confusión se reflejó en su rostro ante lo absurdo del repentino acto de su padre. En cambio, se volvió hacia los dos niños y les hizo señas para que se acercaran. «Vamos. No me digan que tienen miedo por un pequeño trueno». Mientras su padre corría hacia la columna de humo que se elevaba, Asura y Set solo pudieron mirarse con incredulidad. Sin embargo, Set suspiró antes de chasquear los dedos, y él y su amada esposa aparecieron junto a su padre en una explosión de polvo plateado mientras corrían a su lado. Sus largas zancadas, fruto de una vida dedicada a la caza y la agricultura, permitieron a los tres humanos cruzar fácilmente la brecha en cuestión de minutos. Pronto llegaron a la zona del impacto. Su padre apartó las rocas y los peñascos con el hombro, mientras Set invocaba ráfagas de viento para alejar el humo. Una vez hecho esto, presenciaron la destrucción. La llanura, antes cubierta de hierba, quedó completamente devastada. El paisaje plano ahora presentaba un enorme cráter que se adentraba en el suelo más profundamente que cualquier pozo que Adam y Set hubieran cavado. La hierba que rodeaba el cráter estaba ennegrecida, y el suelo dentro del cráter brillaba con el calor. «Por el abuelo», murmuró Set, mientras envolvía su mano en un aura azul. Agachándose, agarró una gran piedra que brillaba con un intenso calor. Incluso con su aura protectora, tuvo que soltar la piedra por el calor abrasador que desprendía. Asura miró por encima del hombro con curiosidad, y Set dirigió una mirada de incertidumbre a su padre. Mientras tanto, algo que se agitaba en el centro del cráter llamó su atención. «Un momento, ¿ustedes ven eso?», preguntó antes de señalar. En el fondo de un cráter se encontraba un hombre monstruoso. El hecho de que pudiera siquiera tumbarse sobre la tierra humeante que tenía debajo era aún más destacable. Vestía ropas extrañas, tenía marcas confusas en el cuerpo, el cabello empapado de sangre y, lo más importante, tenía una enorme puñalada en el estómago. «Mierda», maldijo, antes de volverse rápidamente hacia Set. «Set. Enfría este agujero lo más rápido que puedas. Tenemos que ayudarlo». Una vez más, Set y Asura solo pudieron mirar atónitos aquello en lo que se estaban viendo envueltos. «Kratom. ¿Estás bien?». La pregunta pilló a Celestial desprevenido. Se dio la vuelta y vio nada menos que a Carmilla. No era una imagen extraña, considerando que estaba en su cuartel general.
Pero el hecho de que estuviera de pie junto a los enormes ventanales, mirando fijamente el conjunto de nubes de tormenta inusualmente comunes, probablemente no ayudaba. Inclinó la cabeza mientras su boca segmentada le dedicaba una sonrisa. ¿Acaso soy tan fácil de descifrar? No has respondido a mi pregunta, insistió. Sus ojos rojos se entrecerraron al mirarlo, y colocó una mano blanca y grande en su cadera. Una risa sombría escapó de sus labios y negó con la cabeza. No. Supongo que no. Siempre tuviste la habilidad de leer mi rostro cuando otros no podían, rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Caminó hacia la mesa vacía de la sala de reuniones y se sentó de inmediato. Pero Carmilla lo atacó de inmediato, sujetándole la barbilla con la mano. Sus ojos rojos se encontraron con los verdes intensos de él mientras lo miraba fijamente. Ahora me estás halagando, tonto. La adulación no es más que un insulto para mí cuando su intención es evitar mi pregunta. Él permaneció en silencio. Soltó un suspiro antes de quitarse el sombrero de copa con una de sus delgadas extremidades de araña. En un acto de bondad que se creía imposible para un señor supremo del infierno, frotó su rostro besudo contra la gran palma de ella. El gesto hizo que Carmilla se relajara, aunque solo fuera un poco. Su mirada se suavizó mientras le acariciaba la mejilla, diciéndole una vez más, mi amor. Mi corazón. Su mano le acarició la mejilla como tantas veces antes. Por favor, háblame. Dime qué te preocupa. Un suspiro cansado escapó de su labio partido, y con un movimiento rápido de sus extremidades se quitó el sombrero de copa remendado para dejar al descubierto su cabeza calva. ¿En qué piensas cuando llueve, mi pequeño Carmín? La pregunta, sin duda, la tomó por sorpresa. Se cruzó de brazos, pero no dio la impresión de estar enfadada mientras hablaba. Pienso en la tranquilidad, en la paz. En aceptar el mundo que te rodea. Soltó una risita ronca y profunda mientras hacía aparecer una taza de té humeante. Al sacar la bolsita de té con una mano, Carmilla no dudó en coger un azucarero de un armario cercano y darle exactamente 3 terrones, como siempre tomaba con su té. Finalmente, Cestial tomó un sorbo de su té. Cada vez que veo la lluvia ácida, siento alegría. Desde los gritos de los atrapados afuera, hasta el olor acre del azufre y la carne quemados, me produce un placer sobrenatural. Hizo una pausa antes de dejar la taza sobre la mesa. Pero esta lluvia fuera de nuestras murallas. Las nubes de arriba que no traen ácido, sino agua. Dejó la frase inconclusa, contemplando su propio reflejo en la taza de té. Cuando pienso en esta lluvia, pienso en un gran purificador. Pienso en el igualador destructivo. Una fuerza que trae cambios al mundo, sin importar los gritos y el sufrimiento de la gente que lo habita. Sus palabras solo preocuparon aún más a Carmilla, quien le puso una mano en el hombro. Mirándolo a los ojos, lo animó en silencio con una mirada más suave. Tras alzar la vista de su reflejo, Cestial asintió mientras tomaba su sombrero de copa y se lo volvía a poner. Colocó una extremidad sobre la mano de Carmilla mientras exhalaba. ¡Qué visión tan inusual! Me produce la misma sensación de presentimiento que sentí en vida, cuando cayeron las primeras lluvias, en los días previos al gran diluvio que acabó con mi vida. Tal afirmación hizo que los ojos de Carmilla se abrieran de par en par. A pesar de ello, Cestial simplemente se giró en su asiento. Tomó otro sorbo de té y sus ojos recorrieron las extrañas nubes turbias al otro lado del cristal mágicamente reforzado de Industrias Carmine. No se intercambiaron más palabras. En cambio, Carmilla bajó la mirada hacia su propia mano, que estaba tocando la de él, antes de sentarse junto a Cestial. Tomando su extremidad con su mano grande y pálida, rápidamente apoyó la cabeza sobre su hombro besudo. Y juntos, observaron cómo las nubes ocultaban aún más el gran pentagrama en el cielo. Kratón. ¿Qué quieres decir con que eres Dios? Preguntó conmocionado, desde su lugar junto al fuego. El sol comenzaba a ponerse cuando él, Set, Asura, Enos y el hombre alto marcado disfrutaban de la cena. Como ya dije, soy un Aesir, dijo el hombre de barba grande, encogiéndose de hombros con su voz grave. Tomó el cuenco de madera que tenía delante y bebió directamente de él, ya que las cucharas de madera eran demasiado pequeñas para sus grandes manos. Todos quedaron completamente conmocionados por esto. Excepto Enos, que simplemente sonreía mientras estaba sentado en el regazo de Asura, comiendo un trozo de costilla. Set frunció el ceño, desde su lugar junto a Asura. Papá, creí que habías dicho que el abuelo era Dios. Él es el verdadero. El único e inigualable. Enfatizó mientras agitaba las manos. ¿Qué eres tú, una especie de cambiaformas?
El hombre corpulento frunció el ceño al oír el término cambiaformas, pero negó con la cabeza. No. No soy un dios que gobierne a nadie. No creo nada, y ni siquiera sé cómo llegué aquí, dijo encogiéndose de hombros. Se pasó la mano por la barba rojiza que le había crecido y dejó el cuenco vacío. Decidida a intervenir, Asura sonrió mientras dejaba en el suelo al pequeño Enos, de 10 años. Con cuidado al levantarse, le quitó suavemente el cuenco al hombre barbudo antes de servirle más sopa de piedra. Bueno, en cualquier caso, debes estar aquí por alguna razón. Esto le hizo arquear una ceja mientras tomaba su tazón. ¿Cómo lo sabes? Papá dice que todo pasa por algo, sonrió, mientras se sentaba junto a Seth. Como cuando te encontramos en el agujero, y papá y Seth trabajaron duro para traerte de vuelta a nuestra pequeña aldea, añadió, sirviéndole otro tazón a Seth. Pude curarte, y ahora estás sano como un roble. Sí. El hombre más alto guardó silencio, luego se encogió de hombros y miró fijamente su guiso. Si tú lo dices. Sus pensamientos habían estado confusos durante los últimos 7 meses que había estado en ese extraño lugar. No esperaba despertar tras ser apuñalado por su padre, y mucho menos en una choza. Las personas que lo encontraron parecían mucho más incivilizadas de lo que estaba acostumbrado a ver en los mortales, pero también eran mucho más grandes. Eso no significa que fueran salvajes, pero la ropa primitiva que vestían, junto con las viviendas que habían construido, eran muy sencillas, incluso para los estándares mortales. El abuelo, al parecer, tenía más de un siglo de edad. El hijo conocía una magia bastante primitiva pero aún efectiva, y ninguno de ellos parecía reconocerlo ni remotamente por ninguno de los nombres que les había dicho con vacilación. Sin embargo, de alguna manera había logrado integrarse a su familia. Él les ayudó a expandir su aldea, y su fuerza les permitió talar árboles con más facilidad que antes. E incluso él tuvo que admitir que era divertido competir con el abuelo para ver quién podía transportar más troncos de vuelta a la aldea. Su madre lo mimaba y se aseguraba de que comiera con regularidad, lo cual resultaba frustrante cuando él sentía tanta tristeza a veces debido a sus recuerdos que ni siquiera quería levantarse de la cama. Parecía tener experiencia con hombres gruñones que podían animarla fácilmente, y nosotros estamos sumidos en una profunda depresión. Había intentado cerrar su corazón a sus vidas, sus experiencias, sus emociones. Pero maldita sea, se las habían arreglado para colarse. Tuvo que darse la vuelta, literalmente, y disimular la sonrisa que se le dibujaba en la cara, cuando la mujer le reveló al hijo que estaba embarazada de nuevo, y el abuelo los abrazó a todos con fuerza. En general, estaba empezando a sentir que tenía una oportunidad en otra familia. Una que no se merecía. Viejo, le dijo al abuelo de pelo castaño que estaba sentado en un tronco. Dejó de devorar su costillar de toro como un animal y lo miró. Oye, ¿a quién llamas viejo? Yo todavía soy joven. ¿Verdad, Enos? Enos corrió alegremente hacia su abuelo, saltó a su regazo y lo abrazó por el cuello. ¿Sí? El abuelo es como un león gigante, exclamó, antes de empezar a morderle también las costillas. Poniendo los ojos en blanco, llegó a la pregunta que había estado rondando su cabeza durante los últimos meses. ¿Conoces los nombres Azquien-Valá? El abuelo se rascó la barbilla peluda antes de negar con la cabeza. No puedo decir que sí. ¿Son amigos tuyos? En realidad no, negó con la cabeza. ¿Y qué hay de Odín? Preguntó con más seriedad. Hizo todo lo posible por controlar sus gestos, esperando ver alguna reacción. El abuelo le revolvió el pelo a Enos con un encogimiento de hombros. No. Nunca he oído hablar de él. Aparte de algún ángel, no conozco a mucha gente por aquí, dijo riendo. Asintió con la cabeza mientras la cena continuaba. Esta información era útil, pero aún le generaba más preguntas. Ya he pensado bastante por hoy. Un hombre tiene que comer, se dijo a sí mismo, mientras se llevaba el plato a los labios, solo para distraerse por un tirón en su cinturón. Al bajar la mirada, vio a Enos mirándolo fijamente. Su sonrisa con los dientes separados era radiante, mientras lo observaba con admiración y asombro. Tur. ¿Puedo volver a subirme a tus hombros? Preguntó con esperanza. Dejó escapar un profundo suspiro por la nariz. Si alguien pronunciaba mal su nombre, en el peor de los casos lo ahuyentaría, o en el mejor, lo ignoraría. Maldita sea, Norns. Maldijo para sus adentros antes de mirar al joven. ¿Eh? ¿Te comes las verduras? Preguntó con una ceja arqueada. Sí, Me los comí todos. Incluso puedes preguntarle a mamá.
Enos asintió con tanta fuerza que parecía que se le iba a caer la cabeza. Al mirar a Seth y Asura, intentó ignorar cómo tenían que ocultar sus sonrisas mientras el abuelo sonreía como un idiota. De acuerdo. Pero nada de tirones de pelo, niño. Está lloviendo. Joder, Ángel. Fóllame de lado y llámame Chupetón Tony. Ángel. Demonios a Ángel. Al menos podría haber vuelto al hotel. Así podría haberme acurrucado con nuggets y ver algunas películas porno clásicas con una taza de café caliente. Ángel. Hola. Dijo la voz familiar a su lado. Guay. Joder, mis oídos. ¿Qué pasa, Cherry? Ángel Dust hizo una mueca mientras se agarraba la cabeza con fastidio. Lo único que recibió fue una mirada de fastidio mientras Cherry Bomb le daba un golpe cariñoso en el brazo. Tonto. No has estado prestando atención. Te he estado preguntando qué deberíamos hacer para cenar. Tengo muchísima hambre. El demonio araña suspiró, pues él y Cherry estaban acampados bajo el toldo de una tienda en Cannibal Town. Llevaban unas bolsas que Alastor había encargado, y este los amenazó de inmediato si miraban dentro o no se las entregaban correctamente. Y allí estaban los dos, mientras la lluvia, extrañamente normal, caía con fuerza desde lo alto. Los pocos caníbales a los que no les impresionaba el clima buscaron refugio del aguacero. Mientras tanto, otros simplemente disfrutaron de un clima que no les derretía la piel hasta los huesos mientras se devoraban los cadáveres unos a otros. Sí, dijo, restándole importancia con un suspiro. Supongo que deberíamos buscar algo para meternos por la garganta. Sin embargo, sus palabras no tenían el mismo humor obsceno de siempre, algo que su mejor amiga captó enseguida. Con el ceño fruncido, Cherry le pellizcó el brazo enguantado con un toque de preocupación. ¿Estás bien, Ángel? Puso la mano en la cadera y dejó su parte de las bolsas del emporio de Rosie para mirar a su cómplice. Sé que no te gustan mucho las tormentas. Dijo con tono comprensivo. Con desdén, Ángel puso los ojos en blanco. No, estaré bien, Cher. Lo juro por el jamón de mi abuela, asintió mientras levantaba la mano derecha, tanto la superior como la inferior. Vete a la mierda. Se rió Cherry, provocando que Ángel también se riera. Vamos. Quiero comer algo antes de que Cara de Radio se convierta en Skinwalker y nos ponga los culos bien gordos, sonrió con picardía, antes de coger su parte de las bolsas y salir por la calle. Con un asentimiento y un contoneo de caderas, Ángel la siguió. Sin embargo, no podía evitar la persistente sensación en su interior. La sensación de que algo jodidamente demencial iba a golpear como un huracán. Aunque Ángel hizo todo lo posible por no dejarse intimidar por los desconocidos que se encontraba en la calle, la figura corpulenta que había pasado a su lado antes durante la excursión forzada que él y Cherry habían realizado seguía presente en su mente. A pesar de las ganas que tenía Ángel de mandar a la mierda a ese tipo, la mirada azul brillante y endurecida que le dirigió mientras lo miraba más allá de él hizo que Ángel lo pensara 2 veces. Kratom. Jeje. Deberías ver la cara que tienes. Las toses secas resonaban por toda la casa, parecida a una cabaña, donde él y el abuelo se alojaban. Aunque, en realidad, era tatarabuelo. Un abuelo de muchas generaciones, que se negaba a contar porque le dolía la cabeza. El anciano que tenía delante había envejecido con dignidad, en comparación con los midgardianos que había visto anteriormente. A pesar de tener 900 años, prácticamente un milenio, aparentaba tener poco más de 300. Su cabello castaño se había vuelto gris, pues ahora lo llevaba recogido en una larga y suelta coleta sujeta con una correa de cuero. El vello de su barbilla se había convertido en una barba blanca muy descuidada que le llegaba hasta el estómago, incluso estando tumbado. Siglos más de duro trabajo y dedicación a la agricultura habían oscurecido su piel hasta el color de la corteza de un árbol, y cada vez más cicatrices y marcas salpicaban su carne. Los signos de la edad y la sabiduría le cubrían como la más fina seda asgardiana. Incluso sus ojos conservaban ese mismo brillo dorado que tenían hacía tantos años. Bueno, grandulón, parece que solo quedamos nosotros dos, dijo el anciano con una leve risita. Al ver su estado, tomó una jarra de madera con agua y le sirvió una taza. Lo ayudó a incorporarse un poco y a beber varios sorbos. Voy a echar de menos el agua fresca del arroyo cuando esté muerto y enterrado, sonrió, recostándose contra su cama. Pareces tener todavía unos cuantos años más por delante, le respondió bromeando, mientras ambos sonreían ante la puya. El tiempo había transcurrido con cariño para ambos. Para cuando Enos llegó a la edad adulta, Seth y Asura ya habían tenido más hijos, llegando a ser más de 10.
A pesar de estar agotado por haber pasado toda la noche en vela con sus hijos menores, Seth agradeció a su padre y al hombre barbudo y fogoso que le pasaron a escondidas un poco del vino que habían producido, a la vez que le dio unas palmadas de felicitación en la espalda. Pasaron las décadas, y los hijos de Seth y Asura engendraron más hijos, que a su vez engendraron más y más hijos. Su humilde aldea se había convertido en una próspera ciudad primigenia. Para cuando Enos partió con su familia y varias más para labrarse su propio camino en el mundo, el primogénito de Seth y Asura ya era bisabuelo. Pronto, cada vez más miembros de la familia se aventuraron a explorar el mundo. Algunos en barcos que el abuelo y Seth construyeron siguiendo sus instrucciones, otros se dirigieron a las montañas para contemplar los fértiles valles que se extendían a sus pies, e incluso algunos deseaban vivir en las áridas llanuras desérticas. Pronto, solo quedaron ellos cuatro: él, el abuelo, Seth y Asura. Incluso ellos decidieron seguir su propio camino. Deseando reunirse con Enos y su familia, los ancianos se despidieron con cariño de su padre y del corpulento dios. Durante meses, no dejó que aquel mortal cascarrabias olvidara que él también estaba conteniendo las lágrimas, al igual que su anciana hija. Las estaciones transcurrieron como siempre. Los dos hombres hablaron y entablaron amistad. Le contó al hombre la verdad sobre su origen, sobre los reinos, su papel en la destrucción del pueblo de su madre y su muerte a manos de su padre. El hombre se sorprendió por lo fantástico de su relato, pero le ofreció su apoyo y reconocimiento. Fue un alivio saber que no lo veían como el destructor que él mismo creía ser. Y aquel hombre, a su vez, le contó su propia historia. De un dios más benevolente que su propio hermano, de la traición de las únicas mujeres en las que creía poder confiar, de una serpiente sin honor y del sacrificio del paraíso. Tuvo que serenarse, mientras un rayo recorría su cuerpo, al darse cuenta de todo lo que aquel hombre había soportado, solo para cargar con el peso de la responsabilidad sin ningún reconocimiento. Pero eso ya había pasado, pues los dos padres se habían convertido en quienes realmente eran. Cazaban, construían mejores refugios e incluso practicaban esgrima de vez en cuando. Aunque el hombre se sentía muy frustrado porque, incluso con los ojos vendados y usando solo un brazo, el dios de las tormentas podía derribarlo fácilmente sin ningún esfuerzo. Intercambiaron historias y rieron a carcajadas mientras el hidromiel que ellos mismos habían preparado les bajaba por la garganta y el pecho. Pero, finalmente, los buenos tiempos llegaron a su fin. Y el cuerpo del hombre se fue debilitando. No podía correr tan lejos, subir tan alto ni siquiera permanecer de pie tanto tiempo. Y el día en que el musculoso dios de la fuerza vio al mortal desplomarse junto al pozo mientras intentaba traer agua para su guiso, supo que lo inevitable había llegado. Las últimas semanas las había dedicado a cuidar del hombre. A pesar de que el anciano era difícil la mayor parte del tiempo, habían logrado establecer una rutina. Oye, deja de hacer eso. Ni siquiera he dicho nada, dijo Dios con sencillez, sentándose junto a la cama del hombre. El hombre negó con la cabeza, tocándose la barriga para enfatizar su punto. Sí, lo eres. Conozco esa expresión en tu cara. Te estás culpando a ti mismo por esto. Frunció el ceño. No creo que lo sea. ¿En serio? Maldita sea, maldijo el anciano, reclinando la cabeza mientras miraba al techo. Ojalá Asura estuviera aquí. Siempre se le daba bien entenderte. Esto le hizo reír entre dientes mientras sacaba una botella de hidromiel que había traído consigo al visitar al hombre. Sí. Era buena en eso. Las chicas siempre saben cómo meterse en la cabeza de sus padres, suspiró antes de descorchar la botella de barro. Jejejeje. Sí, de verdad que sí, el hombre asintió. Sus manos descansaban sobre la manta de piel que le cubría hasta el pecho. Nunca pude sorprender a Norea. Intentar darle un regalo de cumpleaños era como intentar caminar sobre el agua. Tras terminar su sorbo, asintió. Lo entiendo. Cuéntame sobre tu hija. La petición lo tomó por sorpresa, mientras miraba al hombre. Tenía las cejas arqueadas, mientras el hidromiel goteaba sobre su barba, mucho más poblada. En cambio, el hombre se quedó mirando fijamente al techo de su habitación. Ni siquiera intentó mirar a la imagen de Dios que yacía junto a su cama. Si puedes. Me gustaría saber de ella, dijo simplemente, con una expresión casi serena en el rostro. Parpadeó, antes de pasarse una mano por su largo cabello rojo. ¿Qué puedo decir? Ella tenía el mismo temperamento que su madre cuando se enfadaba. Intentar convencerla de que no hiciera algo era como levantarle la sien a Tyr. Se adaptaba a la pelea como pez en el agua. Continuó, mientras miraba el anillo en su mano. Al quitárselo, no pudo evitar mirar el reflejo del anillo desgastado.
Era hija de su madre, y representaba todo lo bueno que había en mí y que yo no sabía que tenía. El hombre permanecía en silencio, con una sonrisa en el rostro mientras miraba fijamente al techo. Se volvió a poner el anillo, antes de tomar otro trago de hidromiel para intentar calmar las emociones que sentía. Era mejor hija de lo que yo merecía. Lo miró de reojo y le ofreció la botella. Más vale que la bebas. Voy a necesitar estar borracho si quiero meterme en estos líos. El dios frunció el ceño al no ver ni oír respuesta alguna del mortal. Poniéndose de pie en toda su estatura, colocó la mano sobre el pecho del hombre nada, pensó con los ojos muy abiertos. Inclinándose rápidamente, bajó la oreja hasta el pecho del hombre, con la esperanza de oír el suave vaivén de su respiración. Solo el silencio lo recibió. Se recostó en su asiento, y el grueso mueble de piedra tallada crujió bajo su peso relajado. El hijo de Odín, Orson, no sabía qué sentir. El destructor que llevaba dentro le susurraba al oído. Arremeter, gritar, destruir. Pero no lo haría. Antes de llegar a esta tierra, un hombre le había demostrado que no tenía por qué ser la herramienta en la que Odín lo había convertido. Debemos ser mejores. Sentía una gran opresión en el pecho, pero no dejó que lo consumiera. Extendiendo la mano sobre el cuerpo del mortal, le cerró suavemente los ojos con la palma. Por un instante, consideró beberse el resto del hidromiel. Justo cuando se lo llevaba a los labios, se detuvo. En ese momento, los recuerdos inundaron su mente. En lugar de eso, vertió el resto del contenido en el suelo. La casa era más para el bien de los mortales que para el suyo propio. Reuniría todas las pertenencias del hombre y le ofrecería una pira funeraria digna del Valhalla. Tras colocar la botella junto a su cama, se puso de pie y bajó la mirada con una expresión de respeto y admiración. Ojalá vuelvas a ver el paraíso al otro lado, Adán. Se dirigió a la puerta para preparar la leña para la pira funeraria de Adán. Pero antes de irse, un relámpago recorrió su brazo izquierdo mientras un tosco cofre cerrado con llave al otro lado de la habitación vibraba con una luz azul. El hombre levantó rápidamente su mano izquierda y chasqueó. Listo. Has completado tus primeras 6 semanas del programa. Ahora recibes una ficha de sobriedad y este práctico llavero. Charlie sonrió mientras le entregaba un certificado, una ficha negra con el emblema de Morningstar y un llavero de Keke Toasiner. La ratoncita pecadora, vestida con un traje de plebeya de estilo victoriano, sonrió radiante a Charlie mientras contemplaba con orgullo sus logros. Una ficha. Caramba. Nunca había conseguido una moneda brillante sin tener que agacharme para conseguirla. Se maravilló al ver la ficha, antes de chasquear los talones y dedicarle a Charlie una sonrisa con un diente roto. Gracias, señorita Morningstar. Charlie estaba eufórica mientras la pecadora se dirigía al ascensor. De nada. Y no olvides no pedir drogas a desconocidos a cambio de favores sexuales. Le gritó a modo de recordatorio amistoso. Al salir de la recepción, Charlie soltó un grito de emoción y alegría. Dio una vuelta sobre sí misma mientras examinaba la amplia sala que tenía delante. El hotel reformado que le había proporcionado su cariñoso padre era un espectáculo digno de admirar. Si bien Charlie estaba agradecida por todo lo que Alastor le había brindado anteriormente, la diferencia era simplemente asombrosa, aunque aún conservaba una foto enmarcada del antiguo hotel. Al fin y al cabo, ocupaba un lugar especial en su corazón. Con el edificio nuevo y mejorado, pronto comenzaron a llegar más bendiciones. La noticia de su victoria empezó a extenderse por toda Ciudad Pentagrama. Y aunque personas como Katie Killjoy y los Bees la criticaban duramente, los resultados eran innegables. Una semana después de la exterminación final, recibió a un cliente. Dudoso, pero dispuesto a darle una oportunidad al hotel. Y después de 3 semanas, recibió 4 más. Cada vez llegaban más clientes, lo que la asombraba a ella y a los demás. Charlie era como un colibrí, buscando desesperadamente la manera de redimirse. Hizo que su padre trajera a las mentes más brillantes de todos los anillos para que la ayudaran a crear terapias y métodos psiquiátricos para abordar los problemas negativos. Ahora, al recordarlo, sentía mucha vergüenza, pensando que podría deshacer años de trauma físico y abuso de drogas con terapia de juego de roles y ejercicios de confianza. Pero gracias a ellos, pudo crear un método completo y adecuado para ayudar a su gente. El Asbin Hotel comenzó, por primera vez, a ofrecer más habitaciones a sus clientes. Los clientes que pagan. Exclamó emocionada mientras se abrazaba a sí misma con alegría. La noticia se extendió como la pólvora, y pronto incluso empezó a hacer folletos para buscar trabajo en el hotel.
Hizo que Nifty volara sobre la espalda de Ratchet y lanzara volantes de se busca personal por toda Intown, con la esperanza de ayudar también a cualquier Elborne que necesitara trabajo. Definitivamente no esperaba encontrarse con una multitud de diablillos y sabuesos infernales con diversas habilidades, listos y esperanzados de trabajar. Ella y Alastor pusieron en forma a su nuevo personal y los equiparon con uniformes de Morningstar con sus iniciales, ya que Baggy ahora podía supervisar adecuadamente a los empleados y crear turnos para los trabajadores. Fue absolutamente sensacional. Charlie se sentía en la gloria. Ella sentía que estaba marcando la diferencia. Vaya, vaya, vaya. Parece que alguien se lo está pasando bien, se rió Baggy. Baggy. Sonrió al ver a su novia con un portapapeles. Corrió hacia ella de un solo paso y la abrazó con fuerza. ¡Qué alegría verte! Su alma gemela de piel gris se unió a ella y la abrazó con igual cariño. Tendré que llevar este portapapeles conmigo más a menudo si así es como me saludas, bromeó. ¡Ay, tú! Charlie respondió a la broma con aún más cariño, tomando la mano libre de Baggy. Con un ágil movimiento de pezuñas, la hizo girar con una elegancia y un estilo que harían llorar de orgullo a Alastor y Rosie. El único ojo de Baggy se abrió de sorpresa, mientras una risa se le escapaba. Ella le siguió el juego, dejando que Charlie la hiciera girar antes de que la bajaran a una pendiente. Charlie. ¿Qué te pasa? En cambio, Charlie le dio un beso en la frente a Baggy. Muak. ¿Acaso necesito una razón para ser feliz y amar a la mejor gerente de todo el infierno y quizás de Nueva Jersey? Baggy soltó una carcajada, sonrojándose y frotando su nariz contra la de Charlie. Muy bien, Casanova. ¿Vas a seguir intentando ligar conmigo o podemos sentarnos a hablar? Tras sentarse en el sofá, la pareja sonrió radiante. Estoy tan... Todo ha ido tan bien, susurró la princesa del infierno con satisfacción. El hotel funciona a la perfección, Sir Pentitous es la prueba que necesitábamos de que la redención realmente funciona, y yo. Todo es tan fue en ese momento cuando Baggy dejó su portapapeles y le acarició las mejillas a Charlie para darle un beso en los labios. Muak. Charlie, tienes que respirar, cariño, dijo con una sonrisa de exasperación. Lo último que necesitamos es que te desmayes delante de los clientes. Otra vez. La perspicaz observación de su novia hizo que Charlie pusiera cara de enfado. No es culpa mía que esos niños imp me hayan hecho un póster de macarrones como agradecimiento por darle trabajo a su madre. El entrañable recuerdo fue un bálsamo tan grande que ambos rieron mientras se apoyaban el uno en el otro. ¿De verdad lo estás haciendo, Charlie? Baggy sonrió mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Charlie. Todos decían que no podías, pero... ¿De verdad estás redimiendo a los pecadores? La mirada de cariño en el único ojo de Baggy era absolutamente todo lo que Charlie podía haber deseado ver en su vida. Guay, Baggy. No diría que los estoy redimiendo, precisamente, bromeó, ganándose un cariñoso golpecito en la mejilla por parte de Baggy. Lo digo en serio, Charlie. No dejaste que te detuvieran. Ni los señores supremos, ni los pecadores, ni siquiera el mismísimo cielo. La ex exorcista deslizó suavemente su mano en la de Charlie mientras sus miradas se encontraban. De verdad cumpliste con todos los que creyeron en ti. Quiso llorar por la dulzura de las palabras de Baggy en ese momento. Baggy, yo nunca habría podido, y entonces todo el hotel tembló. Kratom. Tanto Charlie como Baggy salieron despedidos de los muebles, mientras el ensordecedor ruido les aturdía los oídos. ¡Ak! Charlie, gritó Baggy, mientras apenas lograba mantenerse en pie a cuatro patas. El zumbido en sus oídos era como un chillido en su cabeza, mientras intentaba asegurarse de que Charlie estuviera a salvo. Yo. Estoy bien, intentó responder, pero el sonido volvió a sonar con aún más intensidad. Kratom. A pesar de la estructura superior y la estabilidad del hotel que Lucifer le había regalado, en ese momento todo el edificio seguía pareciendo una torre de naipes. Los pocos clientes y empleados que se encontraban en la habitación del primer piso con Charlie y Baggy gritaban de miedo. Joder. Es mi ex. Lo sabía. Me dijo que venía a por mí y no le creí. Joder, 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 hijo de puta. Invocando un micrófono inalámbrico del tamaño de un cepillo para el cabello que Alastor le había regalado, Charlie hizo lo posible por dirigirse a los clientes y al personal. Todos. Por favor, manténganse tranquilos. Soy Charlie Morningstar. Kratom. Sé que todo parece complicado, pero por favor, mantén la calma y escóndete debajo de los muebles por tu propia seguridad, enfatizó, mientras su voz resonaba mágicamente en todas las radios de pared del hotel.
No permitiré que te pase nada malo, ni a ti ni a este hotel. Y entonces los cristales se hicieron añicos. Todas y cada una de las ventanas del exterior del hotel se hicieron añicos. Incluida la de la puerta principal. Fue EU. Se oyeron gritos, mientras el viento azotaba como un látigo y entraba en la sala común del primer piso, los muebles salían despedidos, el personal y los clientes se tiraban al suelo para refugiarse, y la lluvia comenzaba a azotar el interior del edificio, antes reluciente. «Charlie», gritó Baggie, decidida a proteger a su novia. Clavó su lanza en el suelo, desplegó sus alas y la abrazó con fuerza. El viento tiraba y sacudía a la pareja, y Baggie sujetaba con fuerza tanto a Charlie como a su lanza en un intento desesperado por mantenerlos estables y, con suerte, con vida. ¿Qué? No lo entiendo. Pensó Charlie, mientras su propio cabello le impedía ver el estado del hotel. ¿Por qué está pasando esto? Golpear. Charlie y Baggie cayeron inmediatamente al suelo, de forma brusca y dolorosa, cuando el viento cesó repentinamente. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad, gruñó Baggie con apatía, mientras Charlie hacía todo lo posible por alejarse de su novia. ¿Están todos bien?, preguntó Charlie, que tenía un corte en la frente y logró incorporarse. ¡No!, gritaron al unísono clientes y trabajadores. «Quiere decir si todavía estás viva». «Malditos idiotas», murmuró Baggie mientras se quitaba un mechón de pelo suelto de la cara. «Oh. Entonces sí, más o menos. ¿Qué defines por vivo? Me sangran los testículos. Pero soy masoquista, así que en realidad me siento genial». Mientras hacía todo lo posible por ponerse de pie, Charlie solo pudo lanzar una mirada horrorizada al estado absolutamente devastado del primer piso. El escritorio tenía una silla literalmente incrustada en él. El armario donde se guardaban las bebidas alcohólicas confiscadas estaba goteando alcohol por todo el suelo. El cuadro de Sir Pentitoes tenía un vibrador pegajoso adherido a su cara. «No, no, 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 no», gritó Charlie presa del pánico, agarrándose el pelo. Su forma demoníaca cobró vida, mientras tenía que contener las lágrimas al ver su hotel devastado. «Charlie», gritó Baggie, agarrándola del hombro. La sacudió antes de mirarla a los ojos. «Mírame». «Oye». «Mírame». Las palabras en voz alta hicieron que Charlie disminuyera su hiperventilación, mientras que las palabras de Baggie la ayudaron a tranquilizarse. «Charlie», Baggie miró a su novia a los ojos y asintió con la cabeza. «No te preocupes. Podemos arreglarlo todo. Estoy segura de que Alastor y tu padre podrán reemplazarlo todo enseguida». Mientras Charlie hacía todo lo posible por calmarse, las palabras tranquilizadoras de Baggie calaron hondo en ella. Su constante entrega al reciente éxito del hotel pareció llegar a un punto crítico, y estas emociones le provocaron un pequeño ataque de pánico. Respirando hondo pero con dificultad, Charlie asintió mientras parpadeaba para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Tienes razón. Tienes razón, Baggie. Podemos». Dim dong. Todos parpadearon. Tanto el Borne como Siner se quedaron inmóviles al simple sonido del timbre de la puerta. Baggie se giró lentamente hacia los pasillos. El sonido, normalmente normal, sonaba de todo menos así en estas circunstancias. ¿Alguien logró usar el timbre, a pesar del clima caótico que acaba de azotar el edificio? Las reverberaciones no hicieron más que intensificar la presión, ya que nadie se atrevía siquiera a moverse en medio del sonido de la lluvia azotando el edificio desde el exterior. Finalmente, Charlie caminó hacia el pasillo. «Char», maldijo Baggie, antes de tomar su lanza y correr tras ella. Charlie no podía explicarlo, pero sentía que la arrastraban hacia el pasillo. A pesar de que la electricidad estática recorría las mangas de su chaqueta. A pesar de que las radios del pasillo emitían chispas y se apagaban intermitentemente a medida que se acercaban. Y sin importar el sonido del viento y la lluvia que azotaban las puertas del hotel. Para cuando llegó a la puerta, tuvo que tragar saliva para no perder el equilibrio. Dim dong. El sonido del timbre hizo que tanto ella como Baggie dieran un pequeño salto, ligeramente intimidadas. La propia Baggie no podía entenderlo. Había un peso detrás de esa puerta. Una presencia. Un poder tan abrumador que hacía que Alastor y Lucifer juntos parecieran una bengala chisporroteando en una habitación llena de niebla. A pesar de su vacilación, asintió con la cabeza a Charlie para intentar tranquilizarla. O tal vez fue para tranquilizarse a sí misma. De todos modos, Charlie abrió la puerta principal y reveló: «No hay nadie aquí». Se quedó completamente atónita al ver que no había nadie en la puerta de su casa ni en el largo camino de entrada del hotel. «¿Me estás tomando el pelo?»,
Baekje tuvo que reprimir las ganas de tirarse del pelo mientras salía a la puerta. Mirando fijamente el timbre, resopló con un gesto de fastidio. Tenía que ser Lucifer quien nos dejara con un timbre que no funciona. Mientras tocaba el timbre para probarlo. Sap, guay. Maldijo, mientras retiraba la mano y su lanza caía estrepitosamente al suelo. La descarga eléctrica le impactó en la mano, haciéndola mirar la herramienta con desprecio y rabia. Puto pieza inútil de basura absoluta, parece que te vendría bien un timbre nuevo. La voz grave los hizo girar tan rápido que casi se caen. Baekje, conmocionada, se apresuró a agarrar su lanza y Charlie jadeó al ver la repentina aparición del desconocido que, literalmente, estaba en la puerta de su casa. ¿Quién demonios eres?, exigió Baekje, apuntando con su lanza. El edificio también necesita algunas reparaciones, murmuró, alzando la vista hacia el estado del hotel. Sus ojos azules parecían escudriñar el deterioro con escaso interés. Encogiéndose de hombros bajo la capa, se sacudió los cristales rotos con una mano callosa. «Yo. Disculpa». Baekje se preguntó confundida. A pesar de todo, los ojos de Charlie seguían muy abiertos mientras observaba la apariencia de aquel desconocido. Era alto. No mucho más alto que Alastor, y más bajo que Ángel. Pero, sin duda, era alto. Su tez era de un color claro que Charlie no estaba acostumbrado a ver. Ni en el Borne, ni en Sinners, ni en Winners. Era corpulento, y su pecho y su gran barriga resultaban extrañamente visibles a pesar de su capa de piel y su extraña vestimenta. Vestía una serie de prendas de cuero marrón y tela azul oscuro que cubrían su cuerpo, como una armadura pseudo-primitiva. El oro adornaba las hebillas, brazaletes, correas y cinturones que llevaba. Su falda de batalla ondeaba con la extraña brisa, y sus pantalones azul oscuro llegaban hasta cubrir sus botas de piel marrón. Extraños tatuajes azules con runas que ella no reconocía cubrían su estómago, y una larga barba roja le llegaba hasta el estómago con varias trenzas gruesas. «No me impresiona», se burló el hombre, sacudiendo la cabeza mientras escupía hacia un lado. Mientras Baekje gruñía, Charlie no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y vacilación ante aquel hombre. «¿No podemos ayudarle?». Apoyando la mano izquierda sobre un objeto que parecía estar sujeto a su cinturón, el hombre se giró hacia ella y la miró fijamente con sus vibrantes ojos azules. «¿Eres la hija de Lucifer Morningstar?». Para alivio de Charlie, él no parecía hablar con el mismo odio con el que los Beso Adam habían pronunciado su nombre. Aún así, le preocupaba su presencia dados los acontecimientos recientes. «Sí. Soy Charlie Morningstar», dijo, esforzándose por mantenerse erguida, recordando todas las lecciones que Alastor y Rosie le habían dado sobre no dejarse intimidar tan fácilmente. A pesar de que Baekje estaba a su lado, el hombre simplemente la miró fijamente, casi como si la analizara. Finalmente, se encogió de hombros antes de señalar la puerta. «¿Puedo pasar?». «¿Por qué deberíamos dejarte entrar?», espetó Baekje, con el rostro lleno de desconfianza y frustración. Se oyó un fuerte zumbido, y las miradas de las dos chicas se dirigieron inmediatamente hacia un objeto que no habían notado. Un martillo. Un enorme martillo de mango corto, del tamaño del cráneo de Baekje, estaba sujeto a su cinturón. Los ojos de Baekje se abrieron de par en par y casi se le salieron de las órbitas. El martillo. Era una obra de arte. Durante su época como exorcista, conocía a la perfección el manejo de las armas. Sabía cómo se sentía el mango, el peso de la hoja y la letalidad que conllevaba. Y la complejidad del martillo que el hombre llevaba en la cintura era sencillamente poética. El metal brillaba más que el acero angelical. El oro estaba entretejido en el arma como si fuera tela, e incluso la empuñadura parecía hecha a medida. La forma en que la electricidad recorría las profundas runas del arma la hizo estremecerse de anticipación. El hombre acarició la cabeza del martillo, casi como si se tratara de un corcel indómito que necesitara ser calmado. «He oído que la hija del diablo era una persona comprensiva que abría las puertas de su casa a todo aquel que la necesitara», dijo con sencillez, mientras sus gruesos dedos acariciaban su arma envainada. «¿Eres una persona comprensiva, hija del diablo?», preguntó con voz pausada. Ella asintió, mientras la preocupación aumentaba con cada palabra que él pronunciaba. «¿Qué necesitas de mí?». «Estoy aquí para preguntarle sobre un hombre». «El primer hombre». Sus palabras pusieron inmediatamente nerviosas a Charlie y Baekje. Charlie sintió que su forma demoníaca amenazaba con manifestarse, y Baekje apretó los dientes, lista para clavarle la espada en el pecho a aquel hombre. Sin embargo, el hombre no reaccionó violentamente.
No los golpeó, ni siquiera les llamó la atención por su evidente comportamiento. Simplemente se quedó de pie, mientras el viento azotaba su capa. Entraré. Sus audaces palabras los dejaron boquiabiertos, mientras pasaba junto a ellos con una extrañeza que tenía en cuenta su tamaño. Esperar. La repentina declaración de Charlie lo hizo detenerse, pues se quedó paralizado en el pasillo. ¿Quién? ¿Quién eres? No pudo evitar preguntárselo, mientras Baojie permanecía de pie a su lado con cierta vacilación. Durante varios segundos, no dijo nada. Justo cuando Baojie estaba a punto de insultarlo para llamar su atención. Solo soy un hombre que busca recuperar lo que le robaron a su familia, murmuró Thor Adamkin con frialdad, mientras se bajaba la capucha de su capa. Sus brillantes ojos azules resplandecían más que todas las luces del hotel. Kratom. Mientras tanto, Mjolnir vibraba ansiosamente a su lado.